Un atropello a la moral, una falta de valores, un hecho arcaico modernizado de la forma más ruin y sanguinaria, una forma de decir que nuestra sociedad se está inundando cada día más en el abismo de lo descomunal en términos de violencia. Todo lo que acabo de decir es para mí y para muchos la forma en que se puede catalogar a este lamentable y susceptible caso, no solo para la familia de la víctima o incluso de los jóvenes homicidas, sino también para la gran mayoría de la población que vivimos en este país. México es un país con gente aguerrida, fuerte y casi soberana que ha tenido en la mayoría del tiempo de su existencia pasar por ratos difíciles hasta la fecha. Y lo de casi soberana es por eso mismo, ya que la dirigencia política cada vez más nos está enfrascando en algo más monótono a pesar de que nuestro país es capitalista. Sinceramente, no tenía pensado hacer este video. No soy de las personas a las que les gusta saber de noticias trágicas de nuestro país, pero debo admitirlo, hay cosas que me llaman mucho la atención y este tema, por muy delicado que sea, es una de ellas. Sonará como algo absurdo y malo a la vez, pero debemos de admitirlo. Mientras que la sociedad de otros países se está modernizando para ser cada vez más una población ejemplar, la población mexicana no puede superarse todavía del mismo error, y ese es seguir enfrascándonos en la rutina, familias completas que no ven más de la realidad y siguen teniendo como medio comunicativo a la televisión, gente que cree que todo lo que está pasando en nuestro país es una etapa nueva a la cual hay que adaptarse, solo que de la manera más vulgar y corriente que considere. Antes, los problemas sociales y psicológicos eran algo a lo que no le tomaban mucha importancia. Hoy en día, debido a casos lamentables como este, casos de niños asesinados o incluso suicidándose debido al maltrato escolar, han sido factores para que este tema sea retomado, pero ya es demasiado tarde. Por eso, como muchas veces lo dicen, siempre se esperan a ver las consecuencias para poder actuar de cierta manera. En este caso, tuvieron que esperarse a que se derramara sangre de infantes para poder actuar. Creo que está de más que explique qué sucedió, puesto que es un tema muy simple que cualquiera entendería, y que muchos medios de comunicación han dado a conocer con buen detalle. Sin embargo, les dejaré en la descripción el link de la noticia que para mí explica mejor lo sucedido. Es increíble la forma en la cual la vida de los infantes ha evolucionado demasiado. Ya no hay niños como antes, que eran más inocentes y desarrollaban su uso de razón cuando entraban a la pubertad. Hay que enfatizar que hoy en día hay niños y prepubertos inteligentísimos, pero lo malo es que en nuestro país muchas de las veces esa inteligencia la utilizan para mal. La creatividad de los niños es como una masa de plastilina, se puede moldear como sea, y si tú como padre moldeas esa creatividad de mala manera, los resultados pueden ser iguales sanguinarios como este. ¿Qué conclusiones tenemos? En primer lugar, como dije antes, mientras otros países revolucionan su forma de pensar y con ello las leyes para la seguridad de sus habitantes, en México aún no se ponen a pensar qué medidas deberían de hacer ante estos casos como este dedicado tema. También, como dije antes, nuestro gobierno de cuarta siempre tiene la costumbre de hacer medidas de prevención cuando ya pasaron términos fatales en lo que sea. Mientras que en otros países ya tienen leyes para cargarle todo el peso de la ley a niños que ocasionan los mismos crímenes que una persona adulta puede hacer, en nuestro país siguen con las mismas leyes de seguridad de los años 70, donde lo más que podía ameritar hacer un joven, en ese entonces obviamente, era robarse algo de cualquier propiedad, mientras que los infantes eran solo eso, infantes. ¿Qué es eso de seguir usando el tutelar de menores como prevención en contra de los jóvenes delincuentes? ¿O dejar libres a los niños que ocasionaron crímenes fuertes solo porque son niños y merecen respeto? Eso ya pasó, no se debe de usar más. Nuestro gobierno no quiere entender que estos ya son otros tiempos, los cuales han sido moldeados por la nueva sociedad de la peor manera, haciendo con ello que las cosas que antes le permitían solo a los jóvenes también sean para niños, perdiendo con ello la regla de todo a su tiempo. ¿Qué doy a entender con esto? Un segundo punto. Los padres de hoy en día tienen la culpa de que sus hijos sean cada vez más desobedientes, liberales y autodependientes. Desde permitir que se vistan como señoritas o varones a temprana edad, hasta tener que depender de la tecnología para poder tranquilizar y consentir al muchacho. Cada día más las madres y padres del presente desatienden a sus hijos. Una cosa lleva a la otra. Hay veces en que esto sucede por separación de pareja, por falta de planificación familiar o simplemente por negligencia. Mientras que también, cada día más hay jóvenes que no tienen experiencia en la vida y se hacen padres a temprana edad por accidente. Al no tener esa experiencia y al no tener la visión de obtener asesoría,
Los padres jóvenes guían por mal camino al niño, eso agregándole que la mayoría de las veces no hay ética por ninguno de los dos lados, y eso hace que no sepan cómo educar a sus hijos. Lamentablemente en este tema, los padres de los niños asesinos eran personas con problemas de vicios. Creo que eso lo dice todo. Por lo tanto, en tercer lugar, nos podemos preguntar, ¿qué ven los niños de hoy en día en su alrededor para que quieran ser secuestradores? Por ejemplo, en mi infancia recuerdo que jugaba a policías y ladrones por ser lo más que podría saber de un acto delictivo. Esto agregándole que, así como muchos, yo era un infante y no sabía con exactitud cómo era el mundo y sus problemas en esos días. Nuestra sociedad se ha vuelto más descarada. Lamentablemente la violencia que sucede en nuestro país ya no llega a oídos sordos de nuestros niños. Esto agregándole que tienen más acceso a la tecnología y por ende a las noticias sobre estos terribles casos. También añadiéndole que los medios de comunicación se han vuelto más descarados y vulgares. Vamos, en mi infancia yo recuerdo que solo los adultos tenían acceso a las noticias. Incluso solo los adultos escuchaban narcocorridos en las cantinas o lugares restringidos. Y si yo escuchaba algo de eso me asustaba, por la calidad de habla de esas canciones. Hoy en día cualquiera tiene acceso a ello. A todo eso le podemos agregar que el caso de este niño fue en uno de los estados más violentos del país. Pero miren cómo han cambiado las cosas. Antes Chihuahua era el único estado donde había violencia, después fue Sinaloa, luego fueron todos los estados de la frontera y ahora es en casi ya todo el país donde sucede esto. Los niños entrometidos en este caso deben ser juzgados ante la ley como adultos. No necesitan ayuda psicológica de personas que quieren aprovecharse de este tema con fines de lucro y fama. Es increíble el hambre y saciedad que tienen mafias de etiqueta para utilizar casos terribles como este como su comidilla. Si bien sabemos que también lucran de manera disfrazada con otros casos, esto en verdad no se puede digerir de buena manera. Para los que no lo saben, Laura Bozzo, una de las personas que quizá no solo este país desprecia, sino que casi toda América Latina sabe lo infame que es este ser, mientras que la gente mayor que no tiene mucha información de ella la ven como una heroína, ofreció ayuda legal a la madre del niño asesinado y esta última aceptó. Afortunadamente la señora optó por rechazar después la disque ayuda que ya le estaba dando la pseudoconductora. Esta tipo hubiera hecho del asunto un circo abominable, el cual hubiese utilizado como escudo para dirigir la sociedad que lamentablemente la sigue con toda clase de locuras fantoches que ella bien sabe hacer. Todo puesto al servicio del rating, de las ideas más conservadoras y que jamás pudo hacer en su natal Perú. Bozzo podrá demostrar toda la gentileza y humildad que pueda, pero lo lamentable es que ya somos mayoría los que no le creemos nada, debido a los actos reprobables que ya tiene en su historial. En uno de los tantos méritos que haría en su teatro, la señorita Laura quería cambiar una ley en Chihuahua con la cual se permitiera darle castigo penal a los menores, al igual que a los mayores, para que con esto, mágicamente la madre víctima saliera beneficiada. Lo que Laura quizá no sepa es lo siguiente. El artículo 68 de la Constitución de Chihuahua dice que el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde, número 1 a los diputados, número 2 al gobernador y número 3 al Supremo Tribunal, en asuntos concernientes al ramo de justicia. Número 4 a los ayuntamientos en los que se relacione con asuntos del gobierno municipal y número 5 a los chihuahuenses. Por lo cual, aunque ella quisiera, Laura Bozzo no puede hacer absolutamente nada, ya que ella no es ni diputada, ni gobernadora, ni parte del tribunal o de ayuntamiento o ni mucho menos es ciudadana de Chihuahua. La señora se dio cuenta de la ignorancia que estaba ejerciendo con aceptar tan abominable contrato o lo que haya sido. Eso quiere decir que es una madre a la que no solo tiene consentimiento que esto es un tema sumamente delicado, sino que sabe cómo afrontarlo y no dejárselo en manos de cualquiera. Como en toda madre se puede ver la fuerza moral que ella está ejerciendo de lo más dentro de su ser para no descontrolarse, ya que sin duda el perder un ser que salió de tus entrañas es como haber arrancado de manera brusca, cruda, mórbida y desgarrante una parte física de ti, incluyendo un dolor insoportable y que nunca podrás quitártelo sino solo controlarlo. Esta es una lección de vida para un pueblo completo. Si algo hay que reconocer es que los verdaderos mexicanos, los que nos avergonzamos de nuestro gobierno pero no del país en el que vivimos, tenemos esa sensación de coraje con el que como ciudadanos nos unimos para hacer justicia de algo.
Es una gran idea que las futuras generaciones, la gente como yo que somos jóvenes adolescentes con problemas de adultos y vemos los cambios que nuestro país está pasando, recordemos este lamentable suceso. Muchos de nosotros ya nos dimos cuenta que exigir cambios a la dirigencia actual de nuestro país no sirve de nada. Nunca nos escucharán porque ellos son gente maleada que solo quiere todo para beneficio de ellos, aprovechándose de otras personas, claro. Y así será hasta que mueran. Por eso es mejor aprender de esos errores, no solo en materia de política, sino también de forma cívica y social, para que no generen las mismas consecuencias cuando sean padres de familia, y así poder obtener resultados óptimos de ese cambio que tanto piden, reclaman y exigen en el día de hoy.